¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Ya los ven en pantalla a Manuel Escobar y a Rodolfo Montt. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí muy bien. ¿Tú, Rodolfo, cómo estás? Bien, bien acá, Manuel, Víctor, un gusto estar con ustedes nuevamente. Y saludamos a Juan Herrera Acuña, como es habitual, que está en la dirección, en parte de producción, en todo, hasta los retos. Así que un saludo grande para Juan Herrera, que está muy cansado hoy día con mucho trabajo. Así que saludo para él y saludo para usted y para toda la gente que nos está viendo en sus casas también, comenzando nuestro programa. Hacemos un brevísimo alto y ya comenzamos a entrar en materia. Ya estamos de regreso para comenzar y para entrar en materia, digamos, de nuestro programa en el día de hoy. Y mucho hemos visto, se ha hablado de las elecciones en Estados Unidos, ¿cierto? Hemos visto que Trump no reconoce la derrota, que Biden cautelosamente no decía que había ganado. O sea, todos hemos visto latamente lo que ha sucedido y sigue sucediendo, porque hay que esperar hasta el día 6 de diciembre para ver qué pasa. En el intertanto, en reunión de pauta, como es habitual cada semana, preguntamos, ¿qué hacemos esta semana? Y Rodolfo Montt dijo, ¿qué dijo Rodolfo? Dije que podríamos hacer películas que mostraran el mundo político, pero no cine político, que el cine político es diferente a lo que queremos mostrar hoy. Así, exactamente eso es, y como nosotros somos tan así apañadores, como dice la gente, dijimos, por supuesto, vamos a hacer ese tema, y como estamos con un ciclo temático, estamos con este tipo de películas que tienen que ver con elecciones, con candidatos, con esto dentro de la política. Así que, Rodolfo, usted creó el tema, partamos con esta temática, una temática que no es nueva, ¿eh? Fíjate que la primera película que tiene que ver con elecciones y que se llama El candidato presidencial es del año 1911. Es un mexicano que hizo un cortometraje que se perdió en el tiempo y fuera, ya en ese tiempo en México tenían problemas seguramente con el PRI, supongo que existía, y ya se hace la primera película, 1911. ¿Qué nos puedes decir tú, Rodolfo? Bueno, esa película efectivamente, como dices tú, se perdió, pero una de las primeras películas, Víctor, que vale la pena mencionar, ya nos saltamos al 48, que es El Estado de la Unión, The State of the Union. Esta película fue dirigida por Frank Capra. Y fíjate que la temática ya es interesante porque un magnate se postula a la presidencia. Mira qué casualidad, Víctor. Lo que quiero decir antes, perdón Manuel, lo que quiero decir es que esta película en Chile, yo no recuerdo si se conoció como El Estado de la Unión o también se pudo haber conocido como Su Mujer y el Mundo, ¿ya? Que era el otro título alternativo que tenía para Iberoamérica. Así que si alguien la vio con Su Mujer y el Mundo, bueno, una película, o si ahí tienen otros títulos si la quieren buscar en internet. Como tú decías, una película con Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Van Johnson y Angela Lansbury, o sea, un reparto estelarísimo, Manuel. Bueno, tenemos a Angela Lansbury, si mal no recuerdo, también estaba ahí. Y bueno, es una película que, como bien... ¿no? Y Spencer Tracy, o sea, el rol principal. Sí. Bueno, una película que se sale de mi gran material, pero es una película bastante buena, ¿ya? Lo que me gustó que acotó Rodolfo, que es, wow, un multimillonario presentándose ya a una campaña presidencial, cosa que se vivió en Estados Unidos, nosotros también lo hemos vivido, ¿ya? Ahora, obviamente con sus respectivas diferencias de lo que tiene que ser para conquistar el tema de la película, ¿ya? Es bastante interesante, ¿ya? No es una película que tenga acción en sí, pero sí el contenido de la película y la trama como se va dando es lo que la hace interesante. Ahora, hay una cosa, un detalle no menor en la película, perdón, Rodolfo. El candidato en cuestión, el magnate, es republicano. Es republicano. Es un candidato republicano. Y obviamente un industrial. Y esta película está basada en una obra de teatro
que fue la primera obra de teatro que se hizo en torno a esta temática en Estados Unidos, ya masiva, no digo que es la única, y antes pudo haber más, pero que lograba desvelar ese velo que tenía el pueblo norteamericano ante los candidatos, y donde empiezan a mostrar cómo la corrupción, la falta de escrúpulos en el proceso electoral y todo eso tiene que ver con este candidato, con esta película que es El Estado de la Unión o Su Mujer y el Mundo, Rodolfo. Sí, fíjate que es una excelente película para tal vez no tener antecedentes previos en este mundo. Otra de las películas, Víctor, interesantes que podemos mencionar es The Best Man o El Mejor Hombre. Año 64. Esta película tiene varias cosas interesantes. De partida, el clima en el que se hizo, porque se hizo poco después de la muerte de Kennedy, en un desorden en que ningún político se ponía de acuerdo en Estados Unidos. Y claro, esta película creo que fue dirigida por el mismo director de Patton. No recuerdo el nombre. Franklin Schaffner. Schaffner. Bien, Víctor. ¿Ves? Por eso es un placer estar contigo, la biblioteca humana. Bueno, en esta película, Henry Fonda si mal no recuerdo, es el conflicto entre dos candidatos, ¿ya? A mí me encanta Henry Fonda como actor, ya en películas que van más allá al tema psicológico, al tema argumentativo, ya es una de las mejores cosas que le salen en interpretación a Fonda, que yo encuentro. Me gusta mucho también en una que ya hizo ya más en avanzada edad, que es el remake de 12 hombres en pugna, que ahí trabaja con George C. Scott también, en donde el tema argumentativo, el tema de lo que expresa el personaje, ya es lo más importante, y eso yo creo que Fonda destaca mucho en esta película. Y bueno, aquí esto es como la interna, lo que escuchamos antes de la elección misma, sino que estas elecciones que se hacen dentro del partido, donde igual hay una pugna bastante grande, y parafraseando las 12 hombres de pugna, hay una pugna entre los bandos que quieren dejar finalmente su candidato. Aquí es por la convención de demócratas, o sea, estamos con el otro lado de la medalla, donde los demócratas están buscando al mejor candidato, y Henry Fonda interpreta a un hombre que tenía principio, un hombre recto, que quería a lo mejor para el pueblo, a lo mejor para el partido, a lo mejor para la sociedad, y está por el otro lado el personaje que es Cliff Robertson, que tenía que ver con los principios libertarios, esos demócratas que son así como lanzados a la vida, que quería cambiar el mundo, en todo caso de Estados Unidos, pero que en el fondo es una carrera entre dos personas que finalmente van a tener, aunque sean tan distintos, van a ser tan iguales, y eso creo que es lo mejor de esta película, Un Buen Hombre. Rodolfo, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, mira, un dato trivia, a ver si se lo saben de esta película. Adivinen qué actor fue rechazado para protagonizar a uno de los candidatos por no tener el aire de ser presidente. Oh, me pillaste. No sé, la verdad que no sé. Reagan. ¿Quién? Ronald Reagan. ¡Ah, qué buena! Ese es buen dato, ¿ah? Lo rechazaron porque no tenía el aire de presidente. Mira tú las curiosidades de la vida. Qué genial. Buenísima. Es que hace poco, mira, yo me quedo pensando porque hace poco vi, no estoy seguro si en una película, me parece que en 2 hombres y medio, no estoy seguro, o en otra película donde hacen alusión a este tema. No, parece que fue en The Big Bang Theory, donde hacen alusión a este tema que recuerda que a Ronald Reagan lo rechazaron en una película porque no tenía estampa de candidato. Me parece que Sheldon lo dice. No estoy 100% seguro, pero me parece que es ahí. Y ahora te caigo en cuenta por qué no había percatado de eso. Grande Sheldon Cooper. Así es. Bueno, esta es una buena película que también se la recomendamos del año 64, se llama El Mejor Hombre, recuerden, de Franklin Schaffner, con Henry Fonda, Cliff Robertson, Eddie Adams, entre otros. Una tercera película que incluso tuvo un remake, y el remake no fue tan bueno, ¿no? Esta es del año 62, se llama El Candidato de Manchuria, y es un gran director de cine. Bueno, la gente que gusta del cine, y además de los clásicos, sabe que John Frankenheimer es uno de los nombres potentes de la historia del cine,
y además que el reparto de la original del Candidato a Manchuria del año 62 incluye nada más y nada menos que como personaje principal a un intérprete de la talla de Frank Sinatra. Así Ustedes es. saben que mucha gente ha reconocido a Frank Sinatra como un gran actor, pero por haber sido tan buen cantante no se lo reconocía, salvo cuando gana Oscar. Ustedes saben que Frank Sinatra ganó un Oscar con El hombre del brazo de oro, ¿ya? Entonces, es tan buen actor, y Frank Sinatra está en este Candidato a Manchuria, además con Lawrence Harvey, Janet Leigh, y además Angela Lansbury, que de nuevo está aquí, porque si ustedes se dan cuenta, y me voy a salir un poquito del tema, Angela Lansbury se va repitiendo muchas veces en muchas películas clásicas como actriz de reparto. Y aquí la vinimos a conocer en su etapa tardía como la reportera del crimen, nada más. Pero bueno, esta Candidato a Manchuria es una gran película, ¿cierto? Donde dos soldados norteamericanos son capturados por soldados chinos y comienza todo un proceso de lavado de cerebro para convertirlos en asesinos infiltrados. Ese es un thriller político, ¿cierto? Y que ahí comienzan a utilizar como figura política esto. Ahora, aquí tiene que ver un tema que en Hollywood pero mucho, que era el macartismo. Ustedes también lo conocen y hemos hablado alguna vez, como es la casa de brujas políticas, y tiene su raíz en estas relaciones internacionales. Bueno, y ahí hay un tema entre los dos ejes. Es una película bien interesante, año 62, plena época de la Guerra Fría, y El Candidato a Manchuria, que se hizo un remake en los 90 con actores más conocidos, obviamente, y con figuras icónicas del mundo del cine. Rodolfo. Es una gran película de Manchurian Candidate, y tanto así que el Congreso de los Estados Unidos pidió preservarla en la década de los 90 y está como dentro del patrimonio cultural de los Estados Unidos esta película. Así es. Rodolfo, Manuel. Bueno, Manchuria, recordemos el candidato de Manchuria. ¿Por qué Manchuria? Manchuria es un sector de China comunista, ¿ya? Y por eso de ahí viene el nombre, el candidato de Manchuria, porque este personaje se está presentando, pero el tema es de estuvo preso en ese sector. Y bueno, a la diferencia de las otras dos películas que hablamos, ¿ya? Este es más que nada un thriller psicológico, a diferencia de la otra que es más de política, de bandos, etcétera, etcétera. Este es cómo se va dando el tema, si es que este personaje que es capturado en realidad tiene lavado el cerebro o no, etcétera, etcétera. Este espía latente o la posibilidad de que a través de él se vayan a tomar. Recordemos que incluso con Trump hubo todo un tema de que Putin lo había ayudado, ya que Rusia se había metido en las elecciones. Recordemos que esto siempre ha estado presente, no es algo novedoso, incluso, bueno, dentro del cine ya lo podemos ver. Así que bueno, quería un poco por qué Manchuria, de dónde venía el nombre, y quería un poquito aclarar eso. ¿Les parece que hagamos un alto con un cortometraje y después seguimos con la segunda parte de este cine temático? Y si estamos hablando de películas con política, ¿qué vamos a hacer? Un cortometraje con política, ¿les parece? Así es. Vamos a verlo, Víctor. Queremos aclarar, sí, que este corto, de nuestra parte, no tiene ninguna inclinación política ni para un lado ni para otro, para que dejémoslo claro, porque alguien puede decir, ay, ¿por qué lo pusieron? ¿Por qué lo pusieron acá? Bueno, este es un cortometraje que queríamos que lo tomen como corto, porque pensamos que es un corto muy interesante desde la perspectiva que se hizo. Es un corto mexicano del año 2011, me está adelantando mucho, 2011, del director Alejandro Erdocia Valencia, que tiene que ver con esa corrupción que hay en México. Luego vamos a hacer una película mexicana también para hablar de eso, que se ha comentado en muchas partes, la televisión siempre lo muestra, esta cosa en México que hay, que los partidos se eternizan en el poder, y bueno, tiene que ver con eso, se llama el cortometraje. Bueno, veámoslo primero y después lo contamos. Alguna vez me dijeron que en este pueblo nunca pasó nada, que entre estas calles el tiempo se olvidó de dejar su huella. Desde niño, escuché que en este lugar la historia fue siempre la misma, que aquí todo siempre fue igual. Nunca importó si la fecha marcada era julio o septiembre. Cada que había elecciones, las calles del pueblo se llenaban de cientos de pancartas y carteles, promocionando candidatos a los que nunca habíamos visto. Recuerdo a mi padre quejándose que toda esa propaganda la pagaban políticos corruptos, con recursos de la gente. Decía que todo eso estaba mal, que la gente tendría un día que abrir los ojos.
En aquellos días, yo no era capaz de entenderlo. Y así, puntual como las golondrinas llegan a la primavera, antes de cada elección, aparecía siempre don Antonio, con su bigote implacable y su inconfundible maletín negro, que algunos decían estaba lleno de dinero. Don Antonio siempre me causó una sensación extraña. Apenas llegaba al pueblo, se instalaba en la oficina del partido y ante él desfilaban todas las personas importantes de la región, políticos y empresarios, viejos y jóvenes, todos hacían fila para reunirse con él. Tras la elección, don Antonio se marchaba del pueblo con el maletín vacío y una sonrisa cínica. Los años pasaron, los que éramos chicos fuimos creciendo, mientras que los mayores envejecían. Nuevas palabras comenzaron a hacerse comunes: democracia, libertad, elecciones libres, ciudadanía. La propaganda de las nuevas elecciones incluía cada vez a más candidatos y partidos, y en sus visitas, don Antonio se mostraba más molesto. Algo estaba cambiando, y las cosas se volvieron mucho más complicadas. Tras lo que ocurrió aquel domingo, el pueblo perdió su inocencia. Muchos dejamos poco a poco el pueblo y partimos a la ciudad. Hoy sabemos que en aquellos días, don Antonio compraba votos a cambio de dinero y tierras. También sabemos que lo que él hizo durante años es un delito electoral. Delito también el que cometían los funcionarios que destinaban recursos públicos para las campañas, los ciudadanos que alteraban los resultados de las casillas o la gente que dejaba que eso ocurriera. De algún modo, todo cambió. Poco a poco, pero cambió. No es fácil avanzar hacia la democracia. Se requiere valor y coraje. La gente entendió que debía proteger su voto y denunciar a quienes le quisieran arrebatar ese derecho. Hoy en este lugar, la gente se toma más en serio la responsabilidad de elegir a sus gobernantes. Hoy todo es diferente. Sin embargo, también creo que, de algún modo, el pueblo sigue siendo el mismo, con el mismo espíritu de esperanza. Quizás tenían razón cuando alguna vez me dijeron que en este pueblo nunca pasó nada, que entre estas calles el tiempo se olvidó de dejar su huella, que en este lugar la historia fue siempre la misma. Pero aquí ya nada volverá a ser igual. Ahí estábamos viendo este cortometraje que, como dije, es mexicano del año 2011 y que tiene que ver con las elecciones, con el voto popular, etcétera. ¿Qué les pareció? Bueno, a mí me pareció bastante interesante ya de cómo está tocado el tema de el conocimiento. Ya recordemos que varias películas tocan el tema de que cuando la población o la gente ya está en desconocimiento, son borregos finalmente y se dejan llevar, pero cuando llega el conocimiento a sus pueblos, se dan cuenta de las opciones que tienen y todo cambia. Obviamente aquí se deja como a un personaje que es como un personaje de poder, malvado, etcétera, etcétera, que venía a corromper de cierta manera a todas las autoridades menores o intermedias que estaban ahí para poder sacar la candidatura finalmente. Pero es verdad, y se dio en muchas ocasiones de que cuando la gente empezaba a tener más conocimiento, es más libre de elegir. A mí me llama la atención la factura de la animación. La animación la encuentro muy bien lograda. Las transiciones de esta y el movimiento que se logra dar a estas imágenes que realmente son estáticas, cómo se van superponiendo y construyendo una trama, me parece muy bien logrado, Víctor, en el corto. Y además que una buena escuela para cuando uno tiene un estabilizador nuevo y anda buscando la forma de hacer un buen corto, ¿no, Rodolfo? Así es también, Víctor, tienes toda la razón. Así. Bueno, Juan me está diciendo el título, que yo dije, vamos, el título es, y no lo dije nunca, se llama Crónica de una Esperanza, este cortometraje del año 2011, digo, y que ganó, lo voy a leer, el segundo premio en el tercer concurso nacional de cortometraje convocado por el Instituto Mexicano de Cinematografía. Ganó también el premio del Instituto Mexicano de la Juventud. Ganó el premio de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
ganó el premio del Instituto Electoral del DF del Centro Nacional de las Artes. O sea, ha ganado muchos premios en México, obviamente, porque ahí donde más toca este tema que de este corto que esperamos les haya gustado. Bueno, sigamos con los temas de las películas que estamos viendo hoy día, que tiene que ver con estas elecciones, con candidatos, con esto, y una película que me gusta mucho, la he visto varias veces y que Rodolfo la recomendó tanto. Colores Primarios, Rodolfo, año 1998. Bueno, siempre el cine, Víctor, hace alusión a cosas que pasan en la vida real, y esta inevitablemente le pega un bofetazo a Bill Clinton y sus escándalos sexuales. Protagonizada curiosamente por John Travolta, que años después también se vio envuelto en la misma situación, pero efectivamente esta película es protagonizada por John Travolta y tiene que ver con cómo un gobernador de un estado sureño de los Estados Unidos se postula a candidato presidencial, y durante la carrera se estallan los rumores de sus encuentros extramaritales. Claro, y va de candidato por Arkansas. Y bueno, digamos que la película la dirige Mike Nichols, que es un gran director también, es un director que siempre se pone una forma equidistante con el espectador, y eso hace que cuando uno va a ver una película dirigida por él, como que tenga una visión distinta. El reparto también es estelarísimo: John Travolta, Emma Thompson, Kathy Bates, que incluso ganó Oscar a la mejor actriz de reparto por esta película, el año 99, y es adaptación de un libro que se llama igual Colores Primarios, y tiene que ver con la carrera presidencial, como decía Rodolfo, del año 92, y este escándalo también. Además, la cosa freak que tanto le gusta a Manuel Escobar, esta película tiene su símil en otra que no tiene pero absolutamente nada casi de parangón con esta, salvo la temática. ¿Sabes cuál es o no? No, ¿cuál puede ser? Especies 2. ¿Ya? A ver, explícame, Víctor. Por favor. A ver, la película Especies 2 la conocemos, todos la conocemos, Sí, ¿cierto? correcto. De esto de efectos especiales, donde está la historia alucinógena, ¿cierto? Alienígena y todo lo demás. Y la historia es prácticamente la misma de Colores Primarios, pero en la versión FX. Se la recomiendo verla y compárenla. Por eso le dije un dato freak. Un Y dato es del freak. mismo año 98. Bueno, a mí esta película yo la encontré bien interesante, más que nada en tanto cómo ver cómo resuelven esta trama y cómo el conflicto familiar que se va produciendo, pero de todas maneras cómo se tienen políticamente que mantener unida esta familia, ¿ya? Para seguir adelante con la campaña. ¿Sí? Eso es lo entretenido de la película y lo que le da enjundia, ¿ya? El tema que comentaban de este affair que tiene este candidato, ya, y cómo la familia y cómo el grupo entero, ya, que rodea a este candidato tiene que ir a apañarlo de cierta manera y tratar de hacer de todo para que esto no tenga tanto revuelo. Lo clásico, lo mismo que nosotros vimos, como ustedes bien dicen, con Clinton, ya, que tratar de bajarle, colocarle paños fríos, pero recomendable. Y aquí quien sostiene la película y la levanta es Kathy Bates. Bueno, Kathy Bates, donde está en una película espectacular. O sea, yo creo que Kathy Bates es una actriz que deslumbra sola levanta en la película, y además no es tan conocida del gran público. O sea, no la ubican, pero no saben incluso que se llama Kathy Bates de repente. Pero ella sostiene película, levanta película. Para la gente que no sabe, es la señora que ayuda a Jack en Titanic. Y toda la semana la vemos en distintos canales cuando le pasa el frac para que vaya a la comida. Ella es Kathy Bates. Seguimos con el tema. Y esta es la película mexicana que les hablé hace un rato, que me gustaría que la vieran. Mire, la pero película parte mal esa película, pues, Víctor. Es terrible. Porque, sí, la película parte mal, y la primera escena de la película deja al desnudo cómo son los candidatos y los políticos en sí. Si cuando la gente habla de que los políticos son tránsfugas, para no decir más palabras más duras acá en el canal, es verdad. Aquí hay un político que es el gobernador, interpretado por Pedro Armendáriz, que anda con su banderita del PRI, ¿cierto?
y llega un humilde mexicano pueblerino de un pueblo requete contra pueblo, porque estaban metidos adentro donde no hay agua, luz, ni huevo, ni nada, y le van a ofrecer un cargo por servicios distinguidos para que se haga cargo de ese pueblo, de alcalde. Y llega a la oficina del gobernador, Pedro Armendáriz, y este se saca su banderita de la solapa y le dice que le va a regalar la última enseña del PRI que tiene, que se le regaló no sé quién, el propio presidente en sus manos, porque tú eres un hombre que te lo mereces. Y cuando se va este tipo, abre el cajón, tenía como 200. ¿Te recuerdas de esa escena? O sea, ahí en la primera escena, en los primeros segundos de película, demuestra cómo son los políticos. Bueno, y después hay que ver esta película porque el tipo que era un humilde hombre que quería lo mejor para todos, para él, para su familia, para el pueblo, se transforma en un político codicioso y bueno, se llama La Ley de Herodes, que todavía no decía el título, y Juan Herrera me está diciendo el título, del director Luis Estrada, con Damián Alcázar, que lo han visto en muchas teleseries, Pedro Armendáriz, que ya lo nombré, Delia Casanova en una película, digamos, coral, y la película se ambienta en el año 1949 durante el sexenio del presidente Miguel Alemán en México. Parece que me habló, perdonen, Rodolfo. Lo que pasa es que esta película, el inicio se basa ya en cómo este nuevo personaje va a ser elegido alcalde, y por qué, y cómo, qué pasó con el anterior, ¿te acordás o no, Víctor? Porque hay una revuelta y se acaba el alcalde, que también era otro corrupto. Y eso ocurre en un pueblito, en un pueblo, eran como 3 casas, que se llama San Pedro de los Aguaros. Pero al alcalde lo sacan por robarse la plata y lo sacan de alcalde de un machetazo en la cabeza. Claro, y se robaba la plata del único prostíbulo que había como en 500 kilómetros de la redonda, donde la regente del prostíbulo, que sabía que no podía estar, le pagaba una gruesa suma de dinero porque para seguir funcionando, y donde el que tenía privilegios era el alcalde. Así es. Afortunadamente estas cosas pasan solo en el cine, amigos míos. Y bueno, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Esa es la película, ¿cómo se llama? Se desembarcó. Bueno, eso pasa en la película La Ley de Herodes, la recomiendo, año 1998 o 99, buenísima. Yo creo que es la más. Y hay una segunda parte de esta que vamos a comentar después para no apurarlo. Está en internet, así que búsquenla. ¿Alcanzamos algo más? Hay una película que tiene varios títulos en español. En Chile se conoció como Locos por los Votos. En otro se llama, ¿cómo se llama, Rodolfo? ¿En Campaña Todo Vale? En Campaña Todo Vale, en España. Claro, en España, y aquí en América, Argentina, Chile, se llamó Loco por los Votos, y en el nombre original es como Campaña del año 2012, de Jay Roach con Will Ferrell, que ustedes saben cuando está el nombre de Will Ferrell, ya la película es desopilante, Zach Galifianakis, Jason Sudeikis y John Lightwood. O sea, a mí cuando vi el reparto de esa película en aquellos días, vi a John Lightwood, bueno, que puede estar en cualquier película porque un gran actor, me llamó la atención, pero Rodolfo es hincha de esta película. Sí, es que, mira, a mí me fascina la comedia de Galifianakis. Lo encuentro un personaje súper complejo en la forma en que hace humor, y a eso le sumamos la comedia de Will Ferrell. Inevitablemente uno en esta película ve guiños a la mayoría de las campañas y estrategias que los candidatos hacen, que son ridículas y muy chistosas a la vez, pero que en la vida real se las toman en serio. ¿Manuel? Bueno, yo no soy fanático de este comediante, ya la película para mí es simpática. Obviamente, nuevamente caemos en el tema de pasa algo que tiene alguna connotación sexual mala, que en este caso le deja el mensaje de voz, ¿ya? Y de ahí parte todo el asunto y se aprovechan de tratar de sacar este candidato, etcétera, etcétera. Es una película, bueno, hay gente que como Rodolfo les gusta este comediante ya, y por supuesto tiene escenas muy chistosas. Yo personalmente no soy fanático de este personaje. La película sí es entretenida, ya, como bien dice Víctor, tiene este tema que llega a niveles de absurdo muy altos, y eso a mí me enerva un poco,
Así que bueno, de todas maneras, a los que les gusta este tipo de reírse mucho y los niveles de absurdo muy altos, la van a pasar muy bien. Mira, yo esta película la catalogo dentro de las malas, entretenidas películas, no buenas, entretenidas. La gente que quiera reírse un rato lo va a pasar bien, porque es de un personaje, Cam Brady, que busca retener el escaño que tiene en el Congreso representando a Carolina del Norte. Y ahí se ve envuelto en una controversia, ¿cierto?, con su oponente, que es Marty Higgins, que es el actor Zach Galifianakis, y ahí empiezan, generalmente la locura de Will Ferrell se repite en todas las películas, ¿cierto? Los guiños, los gestos, las manos. Al principio a mí, cuando empecé a ver a Will Ferrell, me caía muy mal, pero ya andando el tiempo como que lo empecé a entender, y cuando llegó Amor Ciego ya como que lo acepté un poco, no sé, pero es un actor que uno cuando sabe que está en un reparto, sabe lo que va, sabemos lo que va. Ahora, lo que me gustó de esta película es que, sabiendo lo que va Will Ferrell, se ríe de los políticos, y son cosas que uno pone en la televisión aquí y las ve a diario. O sea, si fueran mentiras a lo mejor ya es locura, pero tú pones en el canal del Congreso y ves que las mismas estupideces que está haciendo Will Ferrell están haciendo los políticos en la Cámara, ¿cierto? Y en el Congreso, y van a dar una declaración, y en la misma estupidez que dice Will Ferrell en la película la dicen ellos en vivo, y más encima, como dices tú, Manuel, se la creen. Entonces yo creo que esa película, el sarcasmo de esta película es lo válido de esto, loco por los votos, que yo creo que en campaña un candidato se vuelve loco por los votos, eso es indudable. Rodolfo. Y sí, Víctor, fíjate que yo te encuentro toda la razón. Efectivamente, lo que muestran en la película se traspasa a la vida real, como bien decías tú, y bueno, eso es lo que inevitablemente a uno le causa bastante gracia. No sé si gracia, pero bueno, eso es. ¿Estamos en el tiempo, Manuel? Me dicen. ¿Estamos listos ahora? Sí. Bueno, espero que a la gente le haya gustado este tema. Y de por sí la política es un poco árida para todo el mundo, pero esperamos que sea más entretenido con estas películas. Véanla porque vale la pena. Los clásicos hay que verlos para entender otras películas que llegan luego. Y eso. Manuel, Rodolfo, tú dijiste, Rodolfo, que tenías que saludar a alguien. Sí, no, un saludo a Juan Herrera, que siempre se encarga de nosotros, de la dirección, de guiarnos y de estar acá con nosotros editando siempre el programa, así que un abrazo a Juan. Así es. Manuel. Así es, un gran abrazo, Juan Herrera, y recordarles que tenemos un concurso que a todos los que les den compartir en Facebook, ¿ya?, y les den me gusta en YouTube, estamos sorteando un juego que se llama King of Tokyo, ya que ahí va a aparecer la figurita por algún lado, nuestro querido productor, director y muchas otras cosas más. Juan Herrera lo va a colocar. Y hay que decir que gentileza de The Bird, que es la empresa que habitualmente nos está mandando regalos para nuestros televidentes a través del canal Quinta Edición, por supuesto, o de las redes sociales. Nos vemos en 7 días más para seguir hablando de cine en 24 cuadros por segundo. Hasta la próxima. Gracias.